Shalom amigos, felices y contentos de llegar a una nueva enseñanza de las leyes de Shabbat. Hoy estaremos viendo las leyes del Kiddush, la santificación del Shabbat. Y recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo, y en especial el Shabbat. Capítulo 4. Leyes del Kiddush. Comenzamos. Número 1. Al llegar a casa se debe apresurar a decir el Kiddush y a cumplir con la comida de Shabbat. Número 2. Las mujeres están obligadas a decir Kiddush la noche del viernes y el sábado al mediodía, y pueden eximir a los hombres de la obligación diciendo ellas el Kiddush. Número 3. Una persona ciega puede bendecir y eximir a los demás, pero es mejor que un vidente bendiga, siempre que la persona ciega no se ofenda. Número 4. Un niño que llegó a la edad de educación en las Misbot, más o menos desde sus 6 años, está obligado por los sabios a oír el Kiddush. Sin embargo, no puede eximir de la obligación de éste ni a un hombre ni a una mujer. Pero si ya ha cumplido los 13 años, puede eximirlos en momento de necesidad, siempre que el hombre o la mujer hayan rezado arbit. Número 5. El que bendice debe poner intención de eximir con su kiddush a todos los presentes. También los presentes deben poner intención de ser eximidos y es conveniente que el dueño de casa recuerde a los reunidos que pongan intención de ser eximidos. Quien tiene problemas de audición o si el dueño de casa tartamudea y el invitado no puede decir la bendición por sí mismo, debe posar la vista sobre la copa con la que bendice el dueño de casa y decir en voz baja el kiddush simultáneamente con él. Pero al finalizar, no debe responder amén a la bendición del dueño de casa, ya que debe beber lo antes posible de la copa de vino que acaba de bendecir. Número 6. Los que oyen el kiddush deben cuidarse de no responder Barujú Baruch Shemo, ya que esto es considerado como una interrupción. Número 7. El kiddush no puede ser dicho simultáneamente por dos personas para eximir a los presentes, ya que dos voces simultáneas no se entienden. Por esta misma razón, no pueden los presentes decir el kiddush en voz alta, junto con la persona que bendice, ya que de esta forma no exime a los presentes de su obligación. Número 8. La copa del kiddush. Incluso estando limpia, debe ser enjuagada por dentro y por fuera. Hay que llenarla hasta el tope y no debe estar dañada. La copa debe tener completo tanto el borde por donde se bebe como su base, y si está rajada, no es apta, aunque no esté incompleta. Se necesita que la copa sea entregada por medio de otra persona, y tanto quien la entrega como quien la recibe debe hacerlo con las dos manos. Tras recibirla, el que bendice acerque la copa a su izquierda, cerca del corazón, y la eleva con su mano derecha por encima de la mesa, por lo menos un puño, y debe fijarse en el vino mientras bendice para no perder la concentración. Número 9. Lejad Gilá, preferiblemente. Debe tomar del vino de una sola vez, la mayoría de un revit, 86 centímetros cúbicos. Beber revit completo es lo mejor. Pero bediavad, si ya ocurrió,
que el que bendijo no probó del vino, pero sí lo hizo uno de los presentes, como indicamos. Mayoría de Revi'it. Todos están eximidos y debe beber el sorbo de una sola vez. Es mejor si todos los integrantes de la familia prueban del vaso del Kiddush para demostrar aprecio por la misbah. Número 10. Si bendijo y antes de haber probado el vino habló, debe repetir la verajá de Boré Peri Hagefen, sin repetir todo el Kiddush. Pero, si lo que habló son cosas necesarias para la comida o para el Kiddush, no necesita repetir la bendición. Los presentes no pueden hablar hasta que la persona que bendijo pruebe el vino. Si hablaron antes y quieren probar el vino, deben bendecir. Boré Peri Hagefen. Número 11. La bendición del vino en el Kiddush sirve también para el vino que se bebe durante la comida, y los que oyeron el Kiddush y probaron de él, no deben bendecir por el vino bebido durante la comida. Pero si no probaron del Kiddush, deben bendecir Boré Peri Hagefen. Número 12. Si quiere beber agua o cualquier bebida después del Kiddush, antes de la bendición del pan, si las bebidas se encuentran presentes en la mesa o si tenía intención de beberlas antes de la verajá, no necesita bendecir por ellas. Pero si no se cumplen estas condiciones, deberá bendecir, cuidando no beber más de Revi'it, para no entrar en duda si debe hacer verajá a Jaroná posterior o no. Pero si no probó de la copa del Kiddush y quiere beber alguna bebida, antes de Hamotzi, debe bendecir por dicha bebida, incluso si las bebidas se encontraban servidas frente a él en el momento del Kiddush. Número 13. Se dice Kiddush en el lugar donde se va a comer. Si dijo Kiddush y no comió, no cumplió con la misbah de Kiddush. Número 14. Si en el momento del Kiddush tenía la intención de comer en un lugar determinado de la casa, no debe cambiar de sitio, sino que donde hizo Kiddush, allí deberá comer. Pero si en un principio tenía la intención de hacer Kiddush en un rincón del salón y comer en otro, está permitido. Número 15. Si bendijo en un cuarto, no debe comer en otro, incluso si previo al Kiddush tenía la intención de cambiar de cuarto. Pero bediavad, si ocurrió que previo al Kiddush tenía la intención de cambiar de lugar, incluso de casa, o salir al balcón, una vez recitado el Kiddush, no debe volver a decirlo. Sin embargo, si previo al Kiddush no tenía la intención de cambiar de lugar, no debe repetirlo en caso de que desde el nuevo lugar exista un contacto visual con el lugar en el cual fue recitado el Kiddush. De lo contrario, debe repetirlo. Número 16. Se debe comer inmediatamente después de recitado el Kiddush. Si se demora un tiempo, hay quienes opinan que no cumplió con el Kiddush. No obstante, bediavad, incluso si se demoró mucho tiempo, no debe volver a recitar el Kiddush. Número 17. Se debe cuidar de no salir afuera una vez recitado el Kiddush. Pero si ocurrió que salió, no debe repetir el Kiddush, especialmente si fue a hacer uso de los servicios. Número 18. Una persona puede recitar el Kiddush para varias personas, incluso si no va a participar de la comida, e incluso el Kiddush de Shacharit, siempre que estas personas no sepan hacer el Kiddush.
Pero en caso de que él no haya dicho previamente el kiddush, para sí mismo debe cuidarse de no probar del vino hasta que diga el kiddush en el lugar donde va a fijar su comida, siendo lo óptimo beber una cantidad de revi'it, ya que de tal manera se considera que el kiddush fue dicho en el lugar donde fijó su comida. Esto lo debe hacer en caso que se trate del kiddush del Shabbat al mediodía. Pero si se trata del kiddush del viernes por la noche, no debe probar del vino, sino que debe darle revi'it a uno de los comensales. Número 19. Si después del kiddush come un kasait, 30 gramos de pan, se considera que el kiddush fue hecho en el lugar donde fijó la comida, y si come un kasait de torta, está exento. De igual manera, si bebe un revi'it de vino sin incluir el vino del kiddush, sin embargo, cuando se trata del kiddush del viernes por la noche, al ser este un decreto de la Torá, no debe cumplirlo comiendo torta, pero en el kiddush del día cabe el permiso. Por el contrario, no es suficiente comer frutas, aun siendo estas de las 7 especies, ni siquiera en el kiddush del Shabbat por la mañana, salvo que sea un caso de extrema necesidad en el cual está permitido comer frutas o beber un revi'it del vino del kiddush. Número 20. Los que acostumbran a ir después de Shaharit a casas de novios o a ceremonias de Milá, en las que no sirven mesonot después del kiddush, sino solo dulces, no deben probar nada, incluso si la persona que hizo el kiddush bebió el revi'it de vino, ya que el hecho de que el que hizo kiddush haya bebido revi'it lo exime únicamente a él y no a los demás. Sin embargo, no se le debe reclamar a quien acostumbra incluso a comer frutas, debiendo éste comer por lo menos un kasait de frutas y bendecir la verajá a Jaroná. Posterior. 21. No se debe recitar kiddush con un vino que estuvo descubierto toda la noche. Y lejatjilá, en principio, se debe cuidar que el vino no quede descubierto ni siquiera un momento. Solo bediabad se puede bendecir. Si es que el vino se mantuvo en un armario o en la heladera y sigue siendo kasher siempre y cuando no haya perdido su aroma y su sabor. Número 22. Se puede exprimir un racimo de uvas el viernes y hacer el kiddush del Shabbat con el zumo obtenido. Número 23. Lo óptimo para cumplir la misbah es hacer el kiddush con vino tinto. Pero si no tiene, o que el que tiene no es de su agrado, está permitido lejatjilá desde un principio bendecir con vino blanco. Número 24. Por el vino o el jugo de uvas pasteurizados se debe bendecir boré peri hagefen. Puede utilizarse para hacer kiddush el vino obtenido de pasas de uvas, siempre que las pasas que se usaron no estuvieran totalmente secas. Pero si esta condición no se cumple, su bendición es shehakol. Número 25. Es bueno que al servir el vino se agreguen 3 gotas de agua, para así cumplir con la misbah de nezigá, rebajar el vino. Número 26. Si en la ciudad no hay vino,
o bien si el vino le perjudica y no hay nadie que lo beba en su lugar, puede bendecir sobre el pan. Esto se refiere al Kiddush del viernes por la noche, pero en el Kiddush del día es conveniente que si no tiene vino, bendiga sobre alguna otra bebida alcohólica y no sobre el pan, con la condición de que sea capaz de beber revi'it de la bebida y no le perjudique. Si esta condición no se cumple, puede bendecir sobre el pan. Número 27. Al decir Kiddush sobre el pan, debe proceder de la siguiente manera: hacer la netilá bendiciendo al netilat yadaim y recitar Paihulú mientras el pan aún se encuentra tapado. Luego descubrir el pan y bendecir Hamotzi, sin cortar aún el pan, y posteriormente decir el Kiddush posando las dos manos sobre el pan hasta finalizar el Kiddush, cortar el pan y comerlo. Número 28. Debe haber un mantel sobre la mesa, debajo del pan, y otro sobre el pan cubriéndolo, con el fin de no restarle importancia al pan al bendecir antes por el vino, ya que este último tiene prioridad en todos los casos. Otra razón es para recordar el maná, que caía sobre una manta de rocío, y posteriormente caía otra capa de rocío cubriéndolo completamente por debajo y por encima. Y por este motivo se debe cubrir el pan incluso en el caso de que la bendición se haga sobre el pan. De igual manera, cabe cubrir el pan para Seudá Shelishit. Número 29. Cuando se comienza a recitar el Kiddush, se debe mirar las velas de Shabbat, lo cual es una segulá para la cura de la vista que se vio debilitada por las carreras, ya que el correr, según nuestros sabios, le quita al hombre una quinienta parte de la luz de sus ojos, y la palabra ner, vela en gematría, multiplicada por 2 resulta 500. Durante el recitado mismo del Kiddush se debe mirar la copa con la que se bendice. Número 30. A partir de la puesta del sol está prohibido probar algo antes del Kiddush, incluso agua. También si recibió el Shabbat antes de tiempo, está prohibido probar cualquier cosa. Número 31. Asimismo, por la mañana después de rezar Shaharit, está prohibido probar y beber cualquier cosa antes del Kiddush. Pero si todavía no rezó, está permitido beber té o café, incluso con azúcar. Número 32. Las mujeres que cumplen con la obligación del rezo mediante una petición que dicen tras haber hecho la netilá, recae sobre ellas la obligación de Kiddush y tienen prohibido hasta beber agua. Pero si aún no han dicho ninguna petición, pueden beber. Esto es solo si han puesto intención de cumplir con la obligación del rezo mediante dicha petición. Número 33. Está permitido decir Kiddush antes de Musaf y comer tortas y frutas. Incluso está permitido comer hasta 56 gramos, kadeitza, de pan, pero más está prohibido. Número 34. Se debe permitir a una persona débil tomar un aperitivo de hasta 56 gramos de pan o tantas frutas como quiera, entre Shaharit y Musaf, incluso si no tiene la posibilidad de decir Kiddush
sobre el vino. Si por el contrario puede decir Kiddush, debe decirlo y comer. Al finalizar Musaf, debe bendecir nuevamente el Kiddush. Y esta vez sí comerá Seudá de Shaharit. De igual modo, se le debe permitir al Hastán, que lee la Torá en varios minyamin, tomar un aperitivo antes de leer la Torá, incluso sin necesidad de decir Kiddush, cuando no tiene la posibilidad de hacerlo. Número 35. No se debe llamar la atención a quienes acostumbran levantarse de madrugada para decir plegarias y prueban galletas y dulces antes del amanecer. Pero de todos modos la persona cuidadosa debe poner atención a lo que dice el Zohar, que no se puede probar nada antes de Shaharit, incluso antes del amanecer. Número 36. Está permitido darle de comer a un niño alguna comida o bebida antes del Kiddush. Incluso está permitido darle antes de Shaharit algún pastel o masa. Número 37. Un cohen que quiere probar algo antes de Musaf y para ello dice Kiddush y bebe Revi'it del vino, no puede hacer Birkat Kohanim en Musaf. E incluso cabe la duda acerca de si puede siquiera rezar Musaf. Por lo tanto, es mejor que pruebe algo antes de Musaf sin decir Kiddush, ya que hay quienes opinan que aún no recae sobre él la obligación de hacer Kiddush. Número 38. En caso de no haber hecho el Kiddush de la noche, ya sea sin querer o a propósito, perdió la misbah. Incluso por la mañana debe decir todo el Kiddush de la noche, salvo el párrafo de Baihulú. Amigos, hasta aquí la lectura de esta maravillosa enseñanza de la santificación con el Kiddush. Hashem bendiga la obra de sus manos, que cada Shabbat podamos hacer Kiddush como se debe y que el Boré Olam bendiga sus vidas hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.